Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre la Ley General de los Gases. La Ley General de los Gases es una ley que viene del conjunto de las tres leyes que ya vimos, la Ley de Boyle, la Ley de Charles y la Ley de Gay-Lussac. La Ley de Boyle, recuerden ustedes que manejaba dos variables, que es presión y volumen. La de Charles manejaba las variables de volumen y temperatura, y la de Gay-Lussac manejaba las variables de presión y temperatura. Pues resulta que como las tres variables están dentro de todos los gases, de cuando hablamos de gases, entonces podemos combinar las tres leyes y nos quedaría la combinación de las leyes de esta manera. P1, V1, T1 igual a P subíndice 2, volumen 2, temperatura 2, donde todas las que tienen el número 1 son las iniciales. Entonces acá pongo qué significa cada letra. P1, presión inicial. P subíndice 2, presión final. V subíndice 1 es volumen inicial. V subíndice 2 es volumen final. Para la T, T1, temperatura inicial. Y T subíndice 2 es temperatura final. Debemos recordar que las temperaturas las vamos a manejar en grados Kelvin. Las temperaturas, no importa de cuál estemos hablando, debe ser en grados Kelvin, es decir, en escala absoluta. No vamos a manejar ni grados Celsius ni grados Fahrenheit, vamos a pasar todo, si nos lo dieran en esas escalas, a una escala absoluta. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esta ley. Escribo acá un ejercicio. Supongamos que tenemos un volumen de 450 mililitros de un gas, por ejemplo, de oxígeno, el cual fue tomado, colectado, lo metieron en un tanque a 30 grados Celsius y con una presión de 480 milímetros de mercurio. Nos preguntan qué volumen ocupará el oxígeno al variar la temperatura a 45 grados Celsius y la presión a 650 milímetros de mercurio. Ahí está nuestro problema, tenemos que empezar a sacar entonces nuestros datos. Si ustedes observan, tenemos primero, nos dice que tenemos 450 milímetros de oxígeno, entonces ese sería nuestro primer volumen, el volumen 1, 450 mililitros de oxígeno, disculpen, no milímetros, mililitros de oxígeno, que fue tomado a 30 grados Celsius. Esa es nuestra temperatura 1. Recordemos que no podemos utilizar la escala de grados Celsius, por lo cual lo voy a pasar a escala absoluta, sumándole 273. Y así me quedan los 303 grados Kelvin, ya lo tengo en escala absoluta. Me dan también una presión inicial de 480 milímetros de mercurio y me pregunta qué volumen ocupará. Entonces me están preguntando el volumen final, el volumen 2. ¿Qué volumen ocupará cuando la temperatura cambió a 45 grados Celsius? No la puedo utilizar en grados Celsius, por lo tanto la voy a pasar a escala absoluta. Le sumo los 273, me da 318 grados Kelvin. Y también varió la presión. La presión cambió a 650 milímetros de mercurio. Ya tengo todos mis datos, tengo mi ejercicio, tengo mis datos. Pongo la ley. La ley decía que era P1, volumen 1, T1 igual a P subíndice 2, volumen 2, temperatura 2. Reviso cuál es la variable que me están pidiendo y la tengo que despejar a partir de esa fórmula.
Si ustedes observan, lo que me está pidiendo en este caso es el volumen final, que es este, el volumen 2. Por lo tanto, voy a despejar. ¿Cómo voy a despejar? Pues pasando temperatura del otro lado y también pasando la presión del otro lado. La voy a poner así, en ese mismo orden. De este lado voy a dejar el volumen 2 para que ustedes observen qué fue lo que estoy moviendo, cómo estoy despejando. Temperatura estaba dividiendo, va a pasar del otro lado, pues en este caso va a pasar con operación contraria, que sería una multiplicación. La presión 2 estaba multiplicando al volumen. La operación contraria a multiplicar, pues es dividir, entonces pasa en la parte de aquí abajo. Y ya la tengo despejada. A lo mejor para nosotros que estamos más acostumbrados a ver del lado izquierdo lo que queremos obtener y del lado derecho cómo quedan las operaciones, lo podríamos ver de esta manera. Ya nada más la cuestión entonces es sustituir nuestros datos que teníamos, lo cual nos quedaría volumen 2 es igual a los 480 milímetros de mercurio. Estoy sustituyendo la presión. Voy a sustituir la temperatura, la temperatura 2. La temperatura 2 son 318 grados Kelvin. El volumen 1 que nosotros teníamos son 450 mililitros. Y lo divido todo entre la segunda presión. La segunda presión son 650 milímetros de mercurio, que multiplica a la temperatura 1, que son 303 grados Kelvin. Les estoy poniendo hasta con unidades para que ustedes vean cómo se anulan. Si ustedes observan, tanto arriba como abajo tengo milímetros de mercurio, se va a anular. Arriba y abajo tengo grados Kelvin, se van a anular. Y por lo tanto nuestro resultado va a estar dado en mililitros. ¿Por qué en mililitros? Porque estoy buscando un volumen. El volumen lo podemos manejar en mililitros, en litros, en centímetros cúbicos. Así lo vamos a encontrar. Las presiones las vamos a encontrar en milímetros de mercurio o también las podemos encontrar en atmósferas. Recuerden que hemos visto que a veces utilizamos atmósferas y nuestras temperaturas es así. Vamos a procurar manejarlas siempre en escala absoluta. Si me pongo a hacer todas las operaciones, según yo les pido de favor que ahí le chequen, da 348.75 mililitros. Y entonces ya así es como tengo mi resultado final. Como ven acá, a lo mejor lo difícil va a ser el hecho de despejar tu fórmula. Vamos ahorita a despejar todas las incógnitas para que ustedes ya las tengan todas juntas y no haya problema sin importar lo que nos pidan. Vamos a hacer eso en vez de hacer otro ejemplo. Antes de hacer otro ejemplo, vamos a dejar despejado todas las incógnitas, ¿no? Vamos a ver, nuestra ley está aquí arriba, se las estoy señalando. Vamos a ver cómo nos quedaría cuando nos pidan la presión 1, cómo nos va a quedar. Nos va a quedar lo que estaba del lado derecho y la temperatura 1 va a pasar multiplicando, el volumen 1 va a pasar dividiendo. Ahí tengo despejado entonces cuando me pidan presión 1. Si me piden volumen 1, ¿cómo va a quedar? El volumen 1 va a quedar presión 2, volumen 2, temperatura 2. La presión 1 va a quedar acá abajo y la temperatura 1 va a quedar en la parte de arriba. Si me piden la temperatura 1, ¿cómo va a quedar? La temperatura 1 va a quedar presión 1, volumen 1. Abajo va a quedar presión 2, volumen 2 y en la parte de arriba temperatura 2. Ya la tengo despejado esas tres. Ya también tengo despejada en la parte de acá abajo el volumen 2. Me faltaría entonces la fórmula de la presión 2. La presión 2 es igual a presión 1, volumen 1, temperatura 1, temperatura 2 va a pasar multiplicando y volumen 2 va a pasar dividiendo. Y la última que me faltaría despejar sería la temperatura 2. La temperatura 2 quedaría presión 2, volumen 2, presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Ya tengo despejados todas las posibles variables que me puedan pedir. Entonces ya así, pues a lo mejor más fácil, ¿no? A lo mejor hay que guardar todas estas ya despejadas si es que tenemos dificultad para hacerlo nosotros. Si no tenemos dificultad para despejar, pues entonces nada más con que nosotros guardáramos esta que es la ley.
Vamos a ver otro ejemplo acerca de esta ley para que nos quede un poquito más claro, para ver si no tenemos algún problema. Voy a hacer un poco más abajo mi hoja de trabajo para que podamos seguir viéndola. Bien, voy a poner entonces otro ejercicio. Tengo un ejercicio que dice, un gas ocupa un volumen de 300 mililitros a 35 grados Celsius y 760 milímetros de mercurio. Se comprime en un recipiente de 100 mililitros de capacidad a una presión de 1.5 atmósferas y nos preguntan cuál es la temperatura final en grados Celsius. Bien, entonces tenemos que analizar primero qué es lo que nos están dando. Vamos a intentar obtener todos nuestros datos. La presión 1 nos dice que tenemos un gas que ocupa un volumen de 300 mililitros a 35 grados Celsius y 760 milímetros de mercurio. Si ustedes recuerdan, hay equivalencia entre atmósferas y milímetros de mercurio. Casualmente 760 milímetros de mercurio estamos hablando de una atmósfera. Ya sea que todo lo dejemos en atmósferas o todo lo dejemos en milímetros de mercurio. En este caso lo voy a dejar en atmósferas. También por acá veo que tengo un volumen, es mi volumen 1, que son 300 mililitros. Y me están dando la primera temperatura, que son 35 grados Celsius. Quedamos que lo voy a pasar a una escala absoluta. Sería igual a 308 grados Kelvin. Se comprimió. Resulta que ahora nuestro volumen final fue de 100 mililitros. Ahí está, 100 mililitros. Y la presión final es de 1.5 atmósferas. También pude haberlo pasado, insisto, a milímetros de mercurio. ¿Cómo? Multiplicando el 1.5 por 760 y así hubiera tenido los milímetros de mercurio. Y lo que me está preguntando, por lo tanto, es la temperatura 2 o la temperatura final. Entonces, según tenía yo allá arriba, la temperatura 2 me quedaba despejada algo así. Peso índice 2, volumen 2, temperatura 1, entre P1 y volumen 1. Sustituyo nada más las variables que me ponen ahí. La presión 2 es 1.5 atmósferas, que multiplica el volumen 2, que son 100 mililitros, por la temperatura 1, que son 308 grados Kelvin. Todo esto lo divido entre la presión 1, que es una atmósfera, multiplicada por el primer volumen, que son 300 mililitros. Me pongo a hacer esas operaciones y resulta que me da 154, en este caso, grados Kelvin, porque si ustedes ven, se elimina de una atmósfera, se eliminan mililitros y me quedó grados Kelvin. Sin embargo, hay un detalle, el problema me pide la temperatura final, pero en grados Celsius. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es volverlo a convertir a grados Celsius. ¿Cómo? Ustedes ya lo saben, restando 273 a lo que me acaban de dar. Y así me queda un total de menos 119 grados Celsius. Y es así como hacemos todos los ejercicios. Insisto, creo que lo difícil nada más es el despeje de la fórmula, recordar en qué unidad nos dan, verificar que efectivamente al hacer nuestras operaciones vayamos eliminando las unidades que ya no necesitamos y de esta manera ya tenemos nuestras fórmulas despejadas acá arriba también. Entonces yo creo que ya no va a haber tanto problema.
Les voy a pasar, aparte de la grabación, les paso la imagen para que ustedes puedan revisar y anotar sus fórmulas y puedan checar cómo fue que fuimos resolviendo estos ejercicios, ¿sale? Que estén bien, hasta luego.